Le presento un saludo muy especial. Qué privilegio comenzar este tiempo aquí en Nuevo Continente para meditar en la palabra del Señor. Donde quiera que esté, el saludo cariñoso de todo este equipo de trabajo que tiene como propósito ayudarla a que crezca en el conocimiento de Dios. En esta oportunidad, día domingo en que la iglesia se reúne en diferentes lugares, sea presencialmente o virtualmente, nosotros nos acercamos a usted a través de esta señal de radio, la de Nuevo Continente. Desconozco su condición, su estado, su actividad o dónde se encuentra, pero lo que sí sé es que la palabra del Señor siempre lleva un mensaje de vida y esperanza para cada uno. Hoy vamos a estudiar la Biblia, la palabra del Señor, como lo hacemos cada domingo a esta hora, en donde los diferentes miembros que componen este equipo de Nuevo Continente compartimos con usted un tiempo de reflexión y meditación en la palabra del Señor. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo número 3. Libro de los Hechos, capítulo número 3. Cualquiera sea la versión de la Biblia que usted tiene, ábrala y leamos juntos. Hechos, capítulo número 3. Desde el versículo 1 en adelante. El título, aquí en la versión de la Biblia que voy a leer, Reina Valera 1960, Curación de un cojo. Leamos. Hechos, capítulo número 3, versículo 1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. He leído los primeros 10 versículos de Hechos, capítulo número 3. Y vamos a sacar algunas aplicaciones importantes para nuestra vida, pero también analizar el texto. En la primera parte, versículo 1 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Es de anotar que los judíos tenían 3 tiempos de oración durante el día. Uno era a las 9 de la mañana, el segundo a las 12 del día y el tercero a las 3 de la tarde, que es el que nos está relatando aquí el libro de los Hechos, la hora novena de la oración. Y Pedro y Juan, como usted lo sabe, discípulos del Señor Jesús, también cumplían con rigurosidad todas estas exigencias, digámoslo así, rituales, e iban al templo a compartir con otros en el tiempo de la oración. Y note la escena. Pedro va llegando al templo juntamente con Juan, y allí se encuentran con un hombre, un cojo de nacimiento. Era traído este hombre, y lo ponían cada día a la puerta de ese templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Para usted y para mí no es desconocida esta figura, este cuadro. Cuando vamos al templo, cuando algunos pertenecíamos a la iglesia mayoritaria, íbamos y encontrábamos personas lisiadas, enfermas, ancianos, con una vasija o extendiendo su mano esperando que alguien les regalara algo. Era lo que sucedía en aquel entonces. Y notemos algunas características del cojo. Lea bien el texto. Dice que este hombre
era llevado por otros. Es decir, dependía de los demás. Y aquí me quiero detener porque muchas veces dependemos emocional y físicamente o económicamente de otros. En el caso de este hombre seguramente eran sus padres o sus hermanos y se habían acostumbrado a que la gente les diera. Él dependía de los otros para que lo llevaran. Cargado, lo tomaban cada día y lo ponían ahí a la puerta del templo. Era un hombre dependiente. Nosotros no podemos depender emocionalmente de una persona. Hay seres humanos que si alguien está alegre, entonces ellos están alegres. Si económicamente están estables, entonces tienen alegría en su corazón. ¿Cuántas personas hoy en nuestra sociedad, en nuestro mundo, se suicidan porque dependen emocionalmente de otro? Una pareja, dependiendo, en el caso de la mujer, de su esposo o el esposo de su mujer. En este caso, estaban dependiendo o este cojo dependía de sus familiares o de las personas que lo llevaban, pero no dependía de Dios. Note eso. Él esperaba a la puerta de la hermosa, aunque, viendo el cuadro, era horrible su condición. Son paradojas. Estaba en un lugar bello porque era un pórtico muy bien adornado, una puerta amplia que había en el templo, y este hombre estaba allí, sentado en la puerta la hermosa, pero qué horrible su condición. Depender de otros, depender si me dan un abrazo, depender de si me dan una ayuda, depender si alguien económicamente me favorece, depender si alguien me ama. Depender de otros es horrible, y este hombre dependía de los demás. Seguramente la gente pasaba por su lado, algunos lo miraban, le botaban una moneda. Horrible condición. Al parecer ya era un hombre con algunos años, no un anciano, pero sí tenía buenos años. Y este hombre, lamentablemente, toda su vida, desde niño, para ir al baño, para vestirse quizá, para movilizarse, dependía de los demás. Y sabe que eso nos enseña que el pecado y nuestra condición humana nos paraliza, no nos permite avanzar. Nos convertimos, por así decirlo, en esclavos de otro. El pecado esclaviza. El pecado no nos permite ser libres. El pecado nos limita. El pecado nos vuelve dependientes de. Por eso hay personas que quieren cambiar su condición, su actitud, y no pueden. Quieren abandonar un vicio, no pueden. Quieren abandonar sus prácticas inmorales. Se esfuerzan y lo logran por un tiempo, pero vuelven a recaer. No pueden, son dependientes. El pecado esclaviza. Satanás esclaviza. Cristo libera. Otra de las características es que este hombre no dependía de Dios, aunque estaba cerca del templo. Es triste que nosotros, los seres humanos, dependamos de las condiciones de un movimiento político o de un líder político, que dependamos de una empresa, que dependamos de otros seres humanos para poder avanzar en la vida. Y si bien es cierto, todos nos necesitamos, pero tiene que darse una interdependencia, no dependencia. Este hombre no dependía de Dios, por lo que podemos notar. Si él dependiera de Dios, seguramente le pediría a alguien: mire, llévame al templo, cárgame adentro del templo para participar en la oración y decirle: Dios, ayúdame en mi condición. Se llevaba a cabo 3 veces la oración. ¿Cuántas veces este hombre había estado allí? Esperando que le dieran una limosna, cerca del templo, pero muy lejos de Dios. Hoy nosotros podemos tener la Biblia, estaciones de radio, canales de televisión, medios como la Internet, para conocer la palabra de Dios, pero no nos acercamos. Nos acostumbramos a eso, a saber que Dios es Dios, pero que está muy lejos, que no es para mí. Nos acostumbramos a que mi familiar seguramente es cristiano o lee la Biblia, pero no me acerco a Dios. Simplemente me quedo a la puerta esperando que me den una limosna. Es decir, simplemente me importa lo temporal.
pero no voy un poco más adentro y decir, Señor, yo, más que una limosna, quiero ser libre. Ya no quiero seguir dependiendo de otros. Yo quiero depender de ti. Y yo no sé cuál es su condición hoy. Tal vez usted no es que renuncie a Dios, no es que sea un ateo, pero no depende de Dios. A lo mejor está pensando en este momento, la empresa, el negocio, los clientes, voy a ganar esto o voy a hacer este trabajo, pero no está dependiendo de Dios. En estos días de pandemia, hemos aprendido a depender de Dios y nos hemos dado cuenta que cuando dependemos de Dios, los resultados son positivos. Cuando dependemos de los hombres, entonces por eso nos llenamos de molestia, reclamamos, protestamos, agredimos, porque estamos dependiendo de un gobierno, de un sistema, y no dependiendo de Dios. Qué triste estar a la entrada del templo, pero no ir un poco más allá. Qué triste acostumbrarnos a escuchar una estación de radio, a tener la palabra de Dios en nuestra casa, pero no ir más allá en esa búsqueda desesperada del Señor, sino simplemente acostumbrarnos a la religiosidad y a depender de los seres humanos para que nos den las migajas, pero no nos permiten tener una relación profunda con Dios. Este cojo de nacimiento se conformó a su condición. Y qué triste es esto cuando nos conformamos, cuando no nos despertamos y decimos, yo ya no quiero seguir en esta condición. Y es el llamado para usted y para mí en esta oportunidad. Despertemos. Dice la Biblia, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hoy es el día de renunciar a ese conformismo. Nos conformamos en vivir en el mismo lugar, con la misma pobreza. Nos conformamos a ese ambiente de limitación. Si mi papá fue pobre, entonces yo también sigo siendo pobre. Si mi papá fue un borracho, bueno, yo también sigo el mismo camino de mi papá. Si mi papá o mi familiar no avanzaron en la vida, yo me conformé y no rompo ese molde. Es importante hoy romper ese caparazón que nos envuelve y que no nos permite avanzar en la vida. No conformarnos. Si usted puede avanzar a nivel académico, hágalo. Si usted puede avanzar en el campo financiero, hágalo. No se conforme. Dios le ha dado talentos, capacidades. Nuestra cultura y nuestro contexto, que en la mayoría de los casos es pobre, somos limitados material y económicamente, pero es hora de romper eso y venir al Señor. Yo no tengo que repetir los mismos patrones de conducta de mis antepasados. Yo no tengo por qué vivir limitado si el Señor me ha dado las oportunidades de avanzar. Esto en el campo material, obviamente, lo cual es importante tenerlo en cuenta. Pero ¿qué del conformismo espiritual? Me enseñaron una religión, me enseñaron a acomodarme, seguir ciertos ritos y los cumplo cada 8 días o cada vez que hay alguna reunión religiosa. Pero no rompo ese molde, no salgo de ahí, me conformo a esa condición. El Señor dice que nuestra mente se tiene que renovar, y cuando la mente se renueva, voy a tener otra perspectiva, otro ambiente de la vida. Dice el relato bíblico, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Qué triste esta condición, depender de los demás. Suplicarle a otro para que me dé amor, suplicarle a otro para que me ayude económicamente, a veces hasta con mentiras. ¿Cuántas personas hoy se suben en el transporte público o se paran en un centro comercial o están tocando a nuestra puerta diciendo, te ruego que me ayudes, que me des algo de comida, que me regales algo de ropa? Algunos efectivamente tienen necesidad, pero otros también emplean la mentira. En el caso de este hombre, seguramente sí tenía necesidad, pero se había acostumbrado a su condición. Y entonces vuelve a rogar una limosna. Miren que él no le dijo a Pedro y a Juan, señores, ustedes que van al templo, oren por mí, pídanle a Dios por mi condición. No.
Él estaba cerca al templo, pero no le importaba a Dios. Dame una limosna. Por fortuna, Pedro entra con Juan y fija en él los ojos y le dice, míranos. No te pongas a mirar alrededor, míranos. Y Pedro, con la autoridad dada por el Espíritu Santo de Dios, le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tenga presente esas dos expresiones. Levántate, ya no sigas postrado, y anda. Eso es lo que quiere Dios para nosotros, que nos levantemos de nuestra condición de pecado y avancemos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pedro reconoce su limitante material. Dice, no tengo oro, no tengo plata. Juan tampoco tenía. Los discípulos, a propósito, no eran ricos, como lo que se pretende enseñar en estos días. No tengo oro ni plata, pero tengo algo mejor que eso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No fue Pedro el que obró el milagro. No fue Juan el que lo hizo. Fue por el nombre de Jesucristo de Nazaret que el hombre se levantó. El hombre estaba atónito. Mirándolo seguramente, pensó, bueno, estos hombres me van a dar una buena cantidad de dinero, seguramente me van a regalar una casa o qué sé yo. Pero no era el plan de Pedro y de Juan. Hombres con la autoridad del Espíritu de Dios. Levántate y anda. Fue la orden que con autoridad da Pedro a este hombre. Y el hombre se sana. Vemos que Dios tenía un propósito y continúa diciendo el texto bíblico de la siguiente manera. Entonces Él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Sí vea? Si nota, siempre queriendo recibir algo material. Pero Pedro, tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Si nota la liberación que se produjo en el hombre, una liberación espiritual, una liberación emocional y una liberación física. ¿Qué hizo el hombre? Saltando, se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando y saltando. ¿Y qué más hizo? Y alabando a Dios. Ese hombre cojo de nacimiento ya no era más cojo espiritual. Ya no era un lisiado espiritual. Ahora era libre. Y en su libertad se goza, se alegra y entra al templo alabando a Dios. En su condición de discapacidad había alabado a Dios. La Biblia no lo dice. Pero ahora él está alabando a Dios. Esto lo podemos tomar de la siguiente manera. El pecado nos ata, pero el Señor Jesús, su poder, el Espíritu Santo nos libera, y cuando Él nos libera, lo que se produce en nuestra persona interna es ese gozo, esa alegría, ese deseo de alabar el nombre del Señor. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo vio la alegría de ese hombre, y ese hombre, delante del pueblo, alababa a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Qué interesante este cuadro. Me imagino toda la gente expectante, mirando, diciendo, ¿pero cómo? Este hombre era el que pedía limosna y ahora está sano. Pero Dios tenía un plan. Pedro y Juan no fueron antes, no fueron después, o seguramente habían ido muchas veces al templo, habían pasado por el lado del hombre, pero el día de la sanidad y de la libertad, tanto espiritual como física, para el hombre, era esa hora exacta de la oración, 3 de la tarde, ese día. Dios no se adelanta, Dios no llega después, Dios siempre obra en el tiempo exacto. El milagro tenía un propósito.
porque Dios no hace obras por la casualidad. Dios permitió que este hombre naciera cojo, porque más adelante emplearía ese milagro con un propósito eterno. Importante tenerlo en cuenta. Dios, si permite alguna condición de dificultad en su vida o en mi vida, es porque Él tiene un plan, un propósito. Él no se equivoca. La gente ignoraba a este hombre, pero Dios tenía un plan. La gente pasaba por el lado de este hombre muchas veces. Dios estaba mirando a este hombre y sabía que justo en ese momento ni siquiera Pedro y Juan sabían lo que ese día habría de ocurrir, pero Dios sí. Y justo será ese encuentro bendito, cuando Pedro y Juan pasan cerca a este hombre, y en el nombre de Jesús es sanado. Seguramente usted hoy está escuchando esta estación de radio, no por obra de la casualidad. Dios todo lo tiene controlado porque Él es soberano. Este mensaje que usted está escuchando, cuando se hace o cuando nosotros lo proyectamos a través de la radio, no sabemos quién lo está escuchando, pero Dios sí. Porque Dios se fija en cada ser humano de manera individual. Otro punto que quisiera detallar es que la bendición viene de Dios. Los hombres solamente somos canales. Note lo que dice el texto bíblico. Porque siempre, cuando se obran milagros o cuando sucede algo extraordinario, nuestra tendencia es poner nuestra mirada en los seres humanos, en el pastor, en el evangelista, y es él el que se lleva el aplauso. Por el contrario, Pedro y Juan tenían un corazón completamente distinto al de los hombres de hoy. Y el texto bíblico dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Y empieza Pedro a darles un mensaje. ¿Y el resultado cuál fue? Que varias personas vinieron al conocimiento del Señor. Vinieron arrepentidos. Pedro le empieza a hablar de los antepasados, de los profetas, les habla de Moisés, les habla de Abraham. Esos hombres y esas mujeres conocían muy bien de lo que Pedro estaba hablando. Pero obviamente, se desató una persecución porque Pedro y Juan más adelante fueron llevados al concilio porque estaban predicando en el nombre de Jesús. Dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Estoy leyendo el capítulo número 4, versículo 4 del libro de los Hechos. Pedro y Juan no se llevaron los créditos. Pedro y Juan reconocieron que no era por el poder de ellos que el cojo se había sanado. Si usted es usado por Dios para orar por alguien, para obrar un milagro, no se lleve los créditos. Si tenemos un talento, una capacidad, no nos jactemos, eso le pertenece a Dios. No pongamos nuestra mirada en los seres humanos. No hagamos de un líder, no hagamos de un pastor, no hagamos de nadie nuestro Dios y nuestro ídolo. El único merecedor de la honra y la gloria es el Señor Jesús. El cojo se sanó porque Dios tenía un plan. Pero no era simplemente sanar al hombre. Es importante tener en cuenta esto, que a veces nos quedamos solamente en el milagro, y la gente y se hacen campañas de milagros, buscando solamente la sanidad física. Pero Dios tiene un propósito más sublime, y es el de salvar. Él usa los milagros para autenticar su poder, usa a los hombres para respaldarlos. Dios no simplemente se queda en un milagro para sanar una condición física. Dios tiene un propósito más sublime: salvar el alma. Y eso fue lo que hizo con el cojo. Lo sanó, lo salvó, y mediante ese milagro, muchos, como 5,000 y un poco más, vinieron al conocimiento del Señor y fueron libres de su parálisis espiritual. Señor, muchas gracias por lo que tú nos has enseñado. Gracias porque tu palabra es eterna, no miente, siempre tiene un propósito.
Gracias, Señor, porque todo lo que tú permites en nuestra vida y en la tierra tiene un plan y un propósito. Tú permitiste que este cojo naciera así, porque con el paso de los años, él sería sanado y mediante ese milagro, muchos vendrían al conocimiento de la verdad y serían salvos de la condenación eterna. Señor, yo te pido por aquella persona que está esclavizada a su condición, que es un cojo de nacimiento en el sentido espiritual como todos lo hemos sido. Nacimos enfermos por causa del pecado, todos somos cojos, todos dependemos del pecado, dependemos del amo llamado Satanás, de la muerte. No nos podemos escapar de esa condición, pero cuando tú llegas, liberas. Y ahora, en nuestra libertad verdadera, podemos alabar tu nombre, podemos movilizarnos, y ya la fuerza de las tinieblas no nos puede atar. Te pido por esta persona que no ha nacido de nuevo, tráela al conocimiento tuyo y sálvala. En el nombre de Jesús. Amén. Le deseo un resto de día muy feliz. Que el Señor siga usando su vida, orientándolo, orientándola. Soy Delson Dani Morales. Muchísimas gracias.